tal? Soy Carla Siller. Bienvenidos a Visión Empresarial, un programa en el que semana a semana les traemos información de valor para todas aquellas personas que están buscando emprender o que ya cuentan con un negocio propio. Y este día vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de cómo ha cambiado el reclutamiento, de cómo ahora las empresas tienen que ser atractivas para las nuevas generaciones como la generación Z, ¿no? Y para eso yo tengo como invitada a una experta en reclutamiento. Ella tiene estudios de administración de empresas. Ella es una gran emprendedora, tiene varios emprendimientos, pero uno de los más importantes fue crear una empresa de reclutamiento, porque ella, bueno, pues obviamente tiene experiencia. Ella trabajó en un headhunter y también tiene mucha experiencia en relaciones públicas y se decidió a fundar su propia empresa y ella ahora es directora general de Cresta Talent y su nombre es Nayla Guerra. ¿Cómo estás, Nayla? Muy bien, Carla, pues muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación y pues así ha sido un poquito este caminar entre estudiar administración y yo decía, nunca me voy a ir al área de recursos humanos y mira, aquí estamos totalmente involucrados. Siempre digo que desayunamos, comemos y cenamos reclutamiento. Claro, Entonces claro. estamos en esa experiencia. Excelente. Oye, pues además el reclutamiento es tan importante porque al final el talento, ¿no? Es lo que hace que una empresa pues sea exitosa, que una empresa avance. Y no es nada fácil, es un reto, ¿no? Es un reto como construir un equipo que realmente funcione y que las personas, como yo lo digo en mi coaching, que estén sentadas las personas correctas en el asiento correcto, ¿no? Entonces, dime un poco, cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia, tanto de cuando estabas en la empresa de headhunting que tenía, bueno, en donde tú trabajabas para alguien más, y ahora en tu experiencia como dueña, ¿no? De esta empresa de reclutamiento. ¿Cómo ves que ha cambiado, ¿no? El reclutamiento en todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Sí, mira, tengo 9 años en el mundo de reclutamiento y he podido ver la evolución que ha tenido desde una pandemia que nos vino a mover a todos. Y, a ver, yo recuerdo que al principio, o sea, imagínense hace 9 años, todos estábamos en oficina. Y hoy la realidad es que hoy en día muchos de los procesos los hacemos online. Entonces, aquí como dato es importante estar en todos los navegadores, ¿no? O sea, estar en el mundo de Internet sí o sí, porque ahí es donde nosotros estamos buscando. Y antes todavía hacíamos muchos más perifoneos, imagínate, o sea, hacíamos perifoneos para puestos operativos. Se siguen utilizando algunas, por ejemplo, en este caso ahora es Facebook, ¿no? O sea, estos que hacíamos en perifoneo se trasladó a Facebook en el tema de hacer reclutamiento. O sea, ya no es como que tú llegas con tu solicitud a una empresa, sino hay un filtro primero y después ya se hace una entrevista, ¿no? Y ahí sí puedes llevar tu solicitud. Pero sí me doy cuenta como el mundo de la digitalización nos vino a abarcar a todos. Y en el tema de cómo yo he visto el reclutamiento, pues hay un dicho, ¿no? De que pues hasta a uno le ha sucedido, o sea, yo he hecho un muy mal reclutamiento y ha salido muy costoso y no hablo de dinero, sino en un tema de clima laboral, en un Claro. tema de cómo no, digo, no hay algo, no, creo que no hemos encontrado una herramienta que al 100% te pueda medir cómo va a funcionar este corazón, porque a mí me gusta ver a las personas como los corazones de las organizaciones, porque pues somos seres humanos, somos cambiantes y vamos en una evolución. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden predecir. Y en el caso, eh, recuerdo una persona que se contrató con muy buenas habilidades, que generó un muy mal clima laboral, por ejemplo. Y pues bueno, ese es un caso, o sea, creo que yo he podido entender desde las dos partes, o sea, yo como trabajando para un organismo, pues también los retos que tiene uno y también liderando un organismo y teniendo un organismo. Entonces, el poder estar
en cada uno de los asientos de una empresa me ha ayudado a entenderlo de una manera 360, ¿no? Y saber que todos son importantes en la bicicleta. Claro, claro. Oye, y dijiste algo muy importante, ¿no? La parte de cómo ahora, antes a lo mejor era llevar tu currículum a una empresa físicamente, ¿no? Esperabas a que te entrevistaran y la entrevista igual era física. Y ahorita todo es digital, ¿no? Que a lo mejor para las nuevas generaciones es algo muy común, muy de todos los días y muy esperable hasta cierto punto, pero creo que también las generaciones anteriores, digamos, incluso los millennials, porque ya no podremos decir que los millennials son la sangre joven de las empresas, ¿no? Ya están en sus 30, algunos ya en sus 40 años, pero más bien todas estas generaciones anteriores, ¿cómo deben de pensar en adaptarse a esto? Porque esa no es la forma en que ellos entraron al mercado laboral, y en el momento en que buscan un cambio, justamente tienen pues, que entender las nuevas reglas del juego del reclutamiento, ¿no? Que además pues no sé, de la digitalización de su currículum, ¿qué otras cosas deben de entender las generaciones, no sé, pues lo de la generación X, los millennials y hasta los boomers, porque todavía hay muchos en las empresas? ¿Qué tienen que entender para poder buscar trabajo? Pues número uno creo que es tener una flexibilidad mental de apertura al cambio. Y sí he observado que es muy importante que no nos desconectemos de la tecnología, porque hoy en día sí he podido ver muy buenos perfiles en donde se ha decidido solamente porque no saben manejar una tecnología. Entonces, a ponernos las pilas todos, porque bien lo dices, ya sea millennial, etcétera. O sea, sí, el mundo ya está digitalizado. También, pues, no, hay empresas que valoran mucho más la experiencia, o sea, no es el caso. Sin embargo, imagínate si juntamos la experiencia con actualizarnos en nuevas tecnologías dentro de la industria de cada quien. Yo creo que eso sería algo importante, ¿no? Para que pudiéramos estar todos como homologados de alguna manera en cómo se está viendo desde una entrevista, ¿no? Y lo veo, les pongo un ejemplo ahí que, pues a mí, yo soy como de, ay, yo peleen por los candidatos porque nosotros vemos las capacidades que tienen, nosotros podemos mirar y de repente es como, no se conectó, entonces, quiere decir que ya no está interesado yo. A ver, no. O sea, quizá no maneja una tecnología tan ágil como esta persona, ¿no? O sea, es como, no puedes tomar una decisión porque no te conectaste a tiempo, porque quizá tuviste una mala conexión, etcétera. Van desde esas cosas bien sencillitas, ¿sabes? O sea, desde cómo usar un Zoom, por ejemplo, cómo te montas en tu CV, por ejemplo, tener un CV que esté claro. Yo he visto cómo rebotan a los grandes candidatos solamente porque en su CV no está expresado lo que son. Comunicarse también, ¿no? Desde ese lugar. Y ese no es un tema generacional, creo que ese es un tema nada más como individual, que todos tendríamos como que poner mucha atención en saber cómo realmente darnos el tiempo de conocernos, de validar nuestra experiencia y poderla plasmar no solamente en un mundo digital, sino en nuestra propia carta de presentación. Claro, claro. Sí, es algo que tenemos que ya entender todos, de la edad que sea, de la generación que sea, que vivimos en un mundo totalmente digital, ¿no? En una era donde ya todo pues es a través de redes sociales, las reuniones ya son por Zoom o por otras plataformas similares, y que el hecho de no manejarlas pues te pone en desventaja con respecto a otros candidatos, ¿no? Pero ahora, desde el punto de vista de las empresas, porque finalmente nos interesa mucho saber cómo hacen las empresas o qué errores deben de evitar las empresas a la hora de reclutar personal y de atraer el talento correcto
dependiendo, ¿no? Un poco de estas generaciones, porque ¿a qué me refiero? Antes las empresas pues decían, este es el perfil, ¿no? Y los requisitos son estos y estos y estos, ¿no? Y el trabajo es de tal a tal hora, en tal lugar, y estas son las prestaciones. Y eso pues resultaba atractivo para cierto grupo de personas o casi para la mayoría de los candidatos y todos pues se peleaban por el puesto. Hoy pareciera, ¿no? Y no sé si esa sea una apreciación mía, pero pareciera que ya muchas de las cosas que a lo mejor antes eran atractivas para los candidatos ya no lo son. Antes muchos querían hacer una carrera en la empresa, ¿no? Estarse 10, 20 años, jubilarse de una empresa y hoy ya no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas, pues digamos, errores que podrían cometerse o que aún se cometen por parte de las empresas a la hora de reclutar personas de diferentes edades o generaciones? Sí, mira, si tú eres una empresa, un empresario, un organismo, pues el error número uno, ¿no? Es como que eso ha existido desde hace mucho tiempo, es contratar al vecino, al familiar, etcétera. Puede ser un error que yo les digo un error bastante caro. Ese es como un paso, ¿no? Pero igual creo que las empresas necesitamos identificar bien qué es lo que estamos requiriendo, o sea, cuáles son las necesidades, porque mira, hay puestos que sí requieren mucho la presencialidad y en donde todavía entra este perfil, en donde todavía la gente quiere hacer carrera, etcétera. Y cómo nos volvemos, cómo sabemos escuchar a las células que están colaborando con nosotros, escuchar no solamente a las edades, por ejemplo, si las edades, no creo que sea un tema de edad, creo que ahí me voy a retractar porque ya hay un tema de salarios emocionales y lo que yo identifico mucho es que la gente está valorando mucho el tiempo, por ejemplo, el hecho de subirnos a estos temas digitales es para eso, ¿no? O sea, es para tener una mayor calidad de vida y creo que las empresas se están abriendo completamente a ello. Hay puestos que no realmente no se pueden aplicar, no puede ser aplicable, Claro, claro. pero hay otros puestos que sí, y lo que están haciendo tal vez es hacer híbridos, ¿no? En los que sí necesitas estar en una presencialidad. Y también, ojo, porque no todas las personas están hechas también para un trabajo online o de home office, porque se necesita mucha autogestión y mucha autonomía. Y eso es un arma de doble filo. Y bueno, o sea, yo lo viví inclusive personalmente como esta transición en donde sí dejas de identificar inclusive si estás en tu casa, si estás trabajando, pero si es tu hora de la comida, los horarios. Y bueno, a las empresas yo les recomiendo mucho que se abran, o sea, que tengan esta flexibilidad de poder dar muchos más oportunidades de que la gente viva, viva el propósito de la empresa como su propósito personal. Y ahí entra la familia, y ahí entra tus hobbies, y ahí entra tu vida personal, y esa no la puedes dejar de lado, si no corres el riesgo que no hagan el trabajo como a tú esperarías. Entonces, si lo subes a tu barco, si tú les explicas, si tú tienes claro a dónde vas, y si tienes claro el propósito, y si ese propósito además engrandece a la sociedad, pues estás del otro lado, ¿no? O sea, si logras tocar ese corazón de esa persona que te está colaborando, va a ser como un efecto dominó para todos y se van a volver estos evangelizadores de tu propia empresa, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo trabajé, mi primer trabajo fue en Starbucks. Y yo hoy lo entiendo, ¿no? O sea, yo era una evangelizadora, o sea, mis amiguitos de la prepa los invitaba y pues obviamente hacía que consumieran, yo no sabía qué estaba pasando. Y fue como, bueno, ahora lo miro y digo, claro, o sea, la cultura organizacional la he mirado mucho porque es como, yo amaba, o sea, yo amaba estar en Starbucks, demás, hoy tengo otras creencias y tengo otras, ¿no? Pero eso, o sea, que imagínate qué lindo que las personas que trabajan contigo puedan ser estas personas que están hablando bien de tu marca, que están hablando bien. Entonces, volvernos estas personas empáticas, entender y también modificar como los puestos que tenemos, las formas, em, hay los procesos, ¿no? O sea, también ver Claro.
Ajá. súper importante. Fíjate, ahorita que dices esto, yo cuando trabajo con las empresas en temas de coaching, una de las cosas que yo les digo es que busquen candidatos que tengan valores similares a los de su empresa. Para empezar, ellos tienen que tener la claridad de cuáles son los valores de la empresa, ¿no? Y con base en esos valores, buscar a esos candidatos que sean idóneos, más allá de las habilidades. O sea, tú puedes tener un perfil de puesto donde diga, yo quiero que hable inglés y que sepa, maneje estos programas, etcétera. Eso, y que tenga estos estudios. Pero más allá de eso, es la parte de que el empleado, la persona que va a entrar a tu organización, tenga esos valores o que sus propios valores estén alineados a los de la empresa para que haya esta afinidad y que él se sienta como en casa. Pero por otro lado también digo, bueno, ok, la empresa es quien tiene la última palabra de quién va a entrar a jugar, digamos, con ellos en su equipo. Pero creo que también es importante algo que tú acabas de decir, que es que las empresas se abran, ¿no? Se abran también a, a darles a estos empleados lo que están necesitando, ¿no? Y creo que las cosas que necesitan los empleados de hoy contra lo que necesitaban antes ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, pues cuando trabajaba yo como empleada en un lugar, pues era impensable que fueras a poder tener un horario flexible o por ejemplo yo cuando tuve a mis hijos pues decir ay voy a trabajar desde mi casa, o sea, pero de ninguna manera era posible eso, ¿no? Entonces justo estas necesidades que tiene el empleado, las empresas también no es quién se adapta a quién, sino un poco las dos partes tenerse que adaptar, ¿no? En ese tema, ¿no? No sé, ¿qué opinas al Sí, respecto? y bueno, creo que tú como coach que miras como no solo el tema de recursos humanos, sino el tema de liderazgo, creo que ahí radica como que puedas escoger a buenos líderes, ¿no? O sea, que puedas mirar a líderes que tengan que tengan buenos valores, que estén alineados a los valores tanto como de la compañía. Y de ahí sí, pues tener como esta, mm, esta parte de observar hasta qué punto también te vuelves flexible sin que se supriman los resultados de la organización, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. llegan todos juntos a la organización escuchándose todos? Y creo que ahí todos los de recursos humanos tenemos que hacer una tarea muy grande y creo que ahí es que hay que ponernos las pilas en comunicarnos bien para que se puedan como expandir, sí, o sea, que se pueda expandir esta conciencia hacia las organizaciones. Claro, porque además algo que no debemos obviar es lo que a una empresa le cuesta un mal reclutamiento, ¿no? Lo que a una empresa le cuesta, no solamente, bueno, pues que va a pagar por el reclutamiento, pero también si esa persona a la que le vas a dedicar horas de entrenamiento, de capacitación, que le vas a, pues, a dar un lugar, ¿no? No necesariamente físico, pero un lugar en tu empresa, que le vas a dar a conocer información de tu empresa, etcétera, 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 y que de repente a los 3, 4, 6 meses se te vaya porque no está a gusto, porque no le gustó algo, porque a ti no te gustó algo también, a veces pensamos que sí, nos cuesta muy caro correr a los que ya tenemos de muchos años porque los voy a tener que liquidar, pero no nada más es ese costo, ¿no? Hay muchísimos costos asociados al correr a una persona o al que una persona se vaya de la empresa. O sea, ¿cómo se dimensiona eso, por lo menos en México? ¿Tienes alguna Sí, idea de? mira, yo he sacado algunos datos ahí duros para poderlo como concientizar en tema con dinero, ¿no? Y un perfil de 10,000 pesos mal contratado en 8 meses te cuesta 300,000 pesos. Más el onboarding que hiciste, la capacitación que tuviste que hacer, que más o menos una curva de aprendizaje mínimo es de 3 meses. Para el puesto que me digas son 3 meses esta curva de aprendizaje. Y entonces es como, como que también
pues es cómo yo me vuelvo esta fuerza también de retención y de atracción interna. Y cómo también yo voy escalonando o sea, miro las competencias, porque puede ser, por ejemplo, me ha pasado mucho que las propias personas de la organización ya están listas o quieren cambiar. Y esto ha resultado algo buenísimo. También ese es otro tip como para los empresarios. Mira como cuáles son las habilidades en los que ha evolucionado la gente con la que trabajas, háblales, oye, ¿te gustaría ahora tomar este rol? Y entonces que empiecen a tener varios, o sea, que vayan tomando roles, porque también si estás en un mismo rol, pues bueno, a veces quieres un cambio, pero ¿qué tal que haces el cambio ahí mismo? Claro. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para atraer y mantener talento que puede estar muy cambiante, como estas nuevas generaciones? A veces yo siento que estamos mitificando este tema de que las generaciones de ahora ya no quieren trabajar y ya se salen a la primera. Pero a ver, o sea, sin caer en estos estereotipos, ¿cómo le haces tú para atraer gente joven? Más que atraer, porque pues atraerlos es más fácil, pero mantenerlos involucrados, comprometidos con la organización. ¿Qué tipo podrías dar? Cambia, o sea, abriéndote constantemente al cambio. La innovación es súper importante, o sea, realmente que estés innovando, porque lo que sucede con las nuevas generaciones es que se aburren. Entonces, ¿qué tal si los incluyes en tus procesos de innovación, los incluyes, los escuchas, qué está pasando en el mercado y entonces haces parte de que formen las decisiones también de la empresa? Claro, súper importante. Ya no es estas jerarquías de yo soy el jefe y tú dices lo que Total. yo hago, sino más abrirte a escuchar a los empleados, abrirte a nuevas ideas, ¿no? Oye, fíjate que, digo, nos está yendo el tiempo como agua, digo, apenas como que siento que empezamos a calentar aquí motores y ya tenemos poco tiempo, pero me gustaría que nada más, o sea, como final de este programa, nos puedas decir en dónde te podemos localizar. Pues estamos como crestatalent.com, estamos también en LinkedIn y pronto ahí tenemos las redes sociales y bueno, ahí estamos también publicando las vacantes que vamos teniendo, también por si hay alguno que esté buscando, tenemos diversas vacantes y también para empresas o empresarios que se estén atorando en sus procesos de reclutamiento, con mucho gusto nosotros podemos acompañarlos de la mano. Perfecto, entonces vamos a poner en el video, vamos a tener aquí la página de Cresta Talent para que todas las empresas que así lo deseen, bueno, pues te puedan contactar, Muchas ¿no? gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Naila, por haber Encantada. estado aquí. Me encantó y creo que es un tema muy interesante. Luego a ver si después hablamos un poquito más, porque creo que es un tema que da para muchísimo, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, pues te lo agradezco mucho y Gracias. a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves en punto de las 12 aquí en Visión Empresarial. Hasta la próxima.